lo primero es que ellos efectivamente tienen parte de su proyecto de vida en Londres. Se conoce respecto a una de las dos familias que, bueno... Hay una persona que además está ya legalmente establecida en efectivamente, Londres. está legalmente establecida allí, etcétera. Por lo tanto, es que parece que podemos comprenderles a ellos muy bien. Yo puedo llegar a comprender a aquellos que pueden ver algo oscuro en todo esto, comprender, pero nunca compartir, porque lo más oscuro que tiene todo esto es el origen de este tipo de cuestiones. Y tampoco tenemos que poner tanto ojo en las mafias. Efectivamente, las mafias realizan cosas que pueden ser realmente horribles en muchos casos y juegan con la vida de estas personas en muchísimos sentidos y se están enriqueciendo con ellas, pero bueno, hay que tener en cuenta que no se les está dando medios a estas personas para convertirse en refugiados, no se les están haciendo corredores seguros hacia Europa. Y solamente una pequeña cuestión, estas personas no son ilegales, que quede muy claro, no hay personas ilegales en el mundo, pero es que sobre todo este tipo de personas lo que son refugiados, es decir, personas que tienen derecho internacional que les asiste para poder pedir su condición de refugiados en otros países. ¿Os parece que es también derecho de esas empresas? No, es vaciar el derecho constitucional. Claro que es derecho y lo acaban de marcar, es decir, es clarísimo que es derecho. Lo malo es que lo sea, es decir, la falta de regulación que hay respecto a subcontrataciones, la falta de protección que tienen los trabajadores, el que estemos caminando esos camiones de jornaleros en los que, pues eso, iba eligiendo el patrón a los trabajadores. Estamos caminando hacia eso, precarización sobre precarización. Esta matriosca de subcontratas nos está llevando a esto. Mira, entre todos, y el Parlamento ha hablado. Sí, tú también, ¿eh? A mí me parece que ha sido una gran victoria por parte de los... Me parece una gran victoria por parte de los estibadores, eso sí, una victoria parcial porque todavía tienen mucho que trabajar por delante. Sí, por lo que tienen que hacer es cuestiones como sentarse a negociar y llegar a un acuerdo. Eso sería lo primero, antes de meter un decreto ley. Un decreto ley, por cierto, que también ha votado a favor el Partido Nacionalista Vasco, hay que tenerlo en cuenta. El mismo Partido Nacionalista Vasco que en ayuntamientos como el de Santurtzi, Portu, Sestao y Baracaldo ha hecho mociones en contra de ese decreto ley. Ahí veo como poca hipocresía. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que lo que tienen que hacer es sentarse a hablar y llegar a un acuerdo, porque no ha habido acuerdo entre la patronal y los sindicatos. ¿A ti no te gustaría jubilarte con 50 años y con el 70% del salario de más de 3.000 euros? Me encantaría que todos pudiéramos hacerlo. No, todos no das. Me encantaría que todos pudiéramos hacerlo. gustaría. Privilegiados que tienen una forma... No, vamos a ver. Europa dice que tienes que liberalizar un sector porque hay un grupo... Uno más. Pues no sé si entonces salimos del club. Entonces, uno más. ¿salimos o no salimos? También decir que hay que liberalizarlo también es una simplificación. Lo dijo. También es una simplificación. Sí, lo que no podemos decir, mira, hace un par de días un político muy conocido habló de chantajes por parte de un sindicato a la oposición. Lo que estamos viendo es que ante chantajes de la troika sí que se puede ceder. Ante eso sí que estamos viendo. Y eso no tiene ningún sentido. Por encima la soberanía del pueblo. Y mira, las soberanías que están establecidas pues en este momento en el Congreso español pues son la de todos los españoles a través del Parlamento. Por lo menos respeto a eso. Por lo menos claro, cuando respeto. Me gustan las sentencias... Sí, lo que no voy a respetar es el chantaje. Cuando la soberanía nacional dice que no... A Begoña antes le preocupaba mucho 40 millones al año. Hombre, ¿a ti no? Bueno, pues ahora estamos hablando de monarquía. Ahí me has pillado. Pero es que te he traído datos. Me preocupan 40 millones y mucho más de 40 millones porque tiene muchos más gastos, especialmente si recogeríamos los gastos de todos los ministerios que van hacia la Casa Real. Pero que tiene que ver la jefatura de Estado con los ministerios. Sí, hemos mezclado. Por supuesto. Hemos mezclado. Eso pasa. Por supuesto, hay partidas en prácticamente todos los ministerios. Bueno, no me he traído. Eso pasa en Francia. No me he traído el estudio. Mira, otras veces me lo he traído. Que eso pasa en Francia, que no has hecho bien los deberes. No, también en el Estado español. También en el Estado español. Y mucho. Pero bueno, centrándonos. Bueno, ciudadano Felipe, no sé cómo llamarle. Lo grave no es, pues no sé, que lleve 1000 días aquí, claro. Lo grave es que lleva la monarquía 40 años y que 40 años antes pues también hemos tenido una jefatura del Estado aún menos democrática. La portavoz de la Casa Real me mira a mí. No, perdona, te estaba mirando a ti sin más allá de eso. ¿Cómo os pero bueno, miráis? que lo grave de todo esto es lo que hay detrás. Lo que grave que hay de esto es, por ejemplo, vender armas a ciertos países y que luego pasen cosas en países como Siria y que de repente nos encontramos con que tenemos a refugiados kurdos y nos preguntemos de dónde viene todo esto. Lo grave son las formas.
más el cómo trabajamos y con quién trabajamos, y esa monarquía lo que significa, que tiene democrática cero, que se está trabajando con Arabia Saudí de forma totalmente antidemocrática. Ahora, la monarquía creo que no te gusta. Me da la sensación. No, ahí sí que me afecta. Ahí sí que me afecta. Porque has hecho, solo te han faltado meter los estibadores. Sí que me afecta. A mí la monarquía me convierte en muy independentista. Muy independentista. Yo creo que aquí no, en Euskadi no, en Navarra tampoco. En Navarra no, y en Cataluña te aseguro que tampoco. Pero el resto de España... Te aseguro. Porque también te podía haber traído datos de... Bueno, que es que la Constitución se aprobó aquí justo, es verdad, tenemos ese argumento. Y como la monarquía parlamentaria no se sometió a la Constitución a votación, tampoco se votó, ¿verdad? Esto no nos acordamos. Pero son 40 años, son 40 años. Yo no voy a hacer discusiones de hace 40 años. ¿Se entienden? ¿Por qué no? Begoña. ¿Por qué no? Porque queremos votar mucha gente, muchas cosas. ¿No crees que está igual la clave? Sí, es una clave totalmente falsa. ¿Y por qué? Esa clave hubiese servido... Hay que inventarse la clave. Exactamente, Yagoba tiene el turno. Esa clave hubiese servido también en 2016 y también este año en 2017. La misma clave podrían haber utilizado. Yo es que no soy jurista. Yo, de verdad, otro día voy a venir estudiada de derecho. No es una cuestión jurídica, porque venimos sino aquí de voluntad y sentido. No es una cuestión de jurista. Es de sentido común. De tu sentido común, que te gusta a ti el sentido común ese, vaya, hemos dicho. Sí, bueno, yo también puedo hablar de tu objetividad en base a que te encanta la Audiencia Nacional, no, yo no he dicho que me alcance. No, también él ha dicho que lo denoste. Creo que no le gusta a él. Yo no he dicho de mí. Bueno, lo que tienes técnicas para desviar, pero aquí estoy yo para traer de nuevo el tema. Una sola cuestión. Oye, una sola cuestión. Una sola cuestión. ¿Y los 104.000 euros? ¿Por qué hace 104.000? Han hablado de... Sí, 104.000 euros era lo que habló Sari. Y en el auto se está hablando de 90.000 euros. Han desaparecido 14.000 euros. Es que poco puedo añadir a lo que ha dicho Joseba Escarga, porque ha estado perfecto. Es un dinero que pusimos casi 100.000 personas que salimos. A mí me parece bien. Pero digo yo que el tema de la actividad suspendida, si está ahí la clave. No, ninguna clave. Si estuviera no se entiende, señores. Yagoba termina, luego Echenique. Si estuviera ahí la clave debería de ser una vergüenza para el sistema jurídico. Porque si está ahí la clave tienen un problema con las 100.000 personas que salimos a la calle, que queríamos dar el dinero a Sare y que tanto el sindicato donde se recogió el dinero dice que es dinero de Sare y tanto Sare dice que es dinero de Sare y tanto la legalidad dice que es totalmente legal, Sare. Por lo tanto, ¿qué legalidad dice que es legal? ¿Qué legalidad te está liando? Que es legal, Sare. Que te está liando. Pues que está registrada. Ya lo dice el propio. Lo que se está haciendo con esto es legitimar el asesinato de estas personas directamente. Se suma, hay que recordarlo, a, por ejemplo, el indulto parcial a Vera y Barrionuevo. Es decir, el Estado considera a unas víctimas como víctimas y a otras no solamente no las considera como víctimas, sino que las intenta llevar hacia el otro lado, hacia el lado de los verdugos. Me parece... Bueno, grave no, lo siguiente. Yo me pregunto si ahora, yo qué sé, pues Covite se va a salir a la calle a poner carteles en defensa de estas víctimas, porque es el caso, es decir, unas víctimas que se ven absolutamente, no solamente no cubiertas, sino vilipendiadas. Es una cuestión que trasciende lo que, de nuevo, el sentido común nos debería decir. Usted ha dicho que hay una clasificación de dos tipos de víctimas. Sí, bueno... ¿Lo creéis? Hay una discriminación clara. Hay una discriminación clara hacia ciertas víctimas. Eso es lo importante, porque tipos de víctimas... Pues o sea, marcar tipos y clasificar es que no sería nada lo más grave del mundo. No me parecería que sería pues para echarse las manos a la cabeza. No, lo malo es discriminar. Y no solamente discriminar, sino llegar a el insulto, es decir, a intentar denigrarlas a ciertos tipos de víctimas. Eso es lo que me parece lo más grave. Yo creo que son víctimas. Sí, hacéis muy mal. Yo no seré una de esas personas. Si yo te estoy diciendo que yo no, que para mí son víctimas del terrorismo. Hombre, en otras conversaciones, bueno, entonces... No, jamás. Es otra cuestión, es decir, es considerar lo que son víctimas y no víctimas. Ahí está la diferencia. No, jamás lo habrás oído en mi boca. Mira, Begoña, ¿sabes quién maximaliza? El Tribunal Constitucional maximaliza. Claro, pero ese es el caso. De eso estamos hablando. No, estamos hablando de que hay un interés en ¿te pasas para poder decir lo que acabas de decir o no decirlo? Ninguno. Pues el Tribunal Constitucional, ¿en qué se ha basado para estos maximalismos?
terrorismos. No, por eso mismo ¿En qué se ha no se basado puede para decir no darle la condición el Estado saca... no darle la condición de ciertas víctima a personas. estas dos personas? Pero si es la cúspide. Que una persona del Parlamento Vasco que es de ¿Cómo una os inscripción gusta ideológica muy este concreta, debate? sí que ha hablado de víctima del No os terrorismo. gusta. Una cosa que Guillermo, Fíjate. perdona, Momento, has negado hace un momento. Has dicho que no era... ¿Ves? Es Son que- víctimas del terrorismo. No lo ha negado. Por lo tanto, Son víctimas. Son víctimas del terrorismo. Son víctimas Del terrorismo. Y estoy del lado... Vale, porque es que mi descripción de terrorismo puede ser una, otra, la descripción de Guillermo puede ser efectivamente, una, son otra. víctimas. Creo que la magistrada Adela Asúa tiene toda la razón y que debería haberse otorgado la indemnización correspondiente. Eso es lo que opino. También pienso que aquí terrorismo ha habido uno, que es el de ETA. Y lo que ha habido, No es no ha habido grupo. más. Termina, Guillermo, Y lo que ha habido es un grupo Esos son terrible maximalismos. del Estado, Esos son un terrible, maximalismos. un terrible Ahí veo terrible maximalismos. del Estado. A las personas y con todo el respeto que recuerden el montón de exiliados que tenemos en el Reino Unido. Y entre ellos están amigos míos, es decir, que están trabajando en el Reino Unido. Por lo tanto, que para ponderar su opinión, que tengan en cuenta esta cuestión. Creo que es muy a tener en cuenta que muchos de nuestros conciudadanos deciden ir al Reino Unido. ¿Y cómo hay un 45%?